Minuto adelante, Jonathan. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Primero, a lo más importante para mí, las cosas que he visto en los medios de comunicación en estos días, especialmente para la fecha de hoy. Escuchen esto, amigos y amigas de diferentes partes del planeta que están en sintonía con este gran programa de RCC Media. Aquí en el centro de Santo Domingo, Distrito Nacional, la capital de la República Dominicana, dos centros educativos, el Liceo Unión Panamericana y el Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación, que están ahí en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, han tenido que cambiar sus horarios de clase para evitar que a la salida de la clase los estudiantes de ambos liceos se encuentren, un grupo de estudiantes, y tengan enfrentamiento, porque hay bandas en esos de jóvenes que tienen una disputa por un parque que está entre la San Martín y la Kennedy. Y cuando un grupo de un liceo, de un centro de estos, pasa cerca de ese parque, entonces los jóvenes que están en actividades irregulares lo identifican por la camiseta y le caen a golpe. Y le tienen una guerra declarada. A tal punto que algunos estudiantes tienen que quitarse la camiseta o cambiarse la camiseta para que no lo identifiquen como que son de ese centro educativo. Increíble. Se han tomado algunas medidas, pero estos son bandas juveniles en el centro de Santo Domingo, de la capital de República Dominicana, y los liceos han tenido la decisión de cambiar el horario, de suspender por varios días a los jóvenes involucrados y también de poner a algunos de sus estudiantes a que estudien de la manera virtual para que no se encuentren con otros estudiantes. Una serie de medidas. Esto es un tema al que el periódico El Listín Diario le está dando seguimiento. Incluso eso ocurre cerca del Listín Diario. Y algunos videos que han salido a la luz pública recientemente de jóvenes en la calle, e incluso interviniendo avenidas, son esos jóvenes, estudiantes, que toman las actividades educativas, algunos, para organizarse en acciones delictivas en horarios educativos. Me alegra que se hayan tomado estas decisiones, que se haya intervenido, pero esto es un caso sintomático de lo que ocurre en muchos centros educativos de República Dominicana y de la historia de la formación de pandillas en los centros educativos. Muy grave. La policía tiene una dirección nacional antipandilla. Tú dices que eso es en el entorno del Listín. Sí, ahí el conflicto se da en un parque que está entre la San Martín y la Kennedy. Eso, el Listín está ahí como a 200, 300 metros. Listín Diario, a la izquierda, del este hacia el oeste. ¿Tú te refieres al Liceo Unión Panamericana? Unión Panamericana, que está ahí. Y Excelencia Profesor Luis Encarnación. Que te voy a decir algo. En la paseo de los periodistas. Mira, si ven pasar a un joven fuerte de la Unión Panamericana por el parque, los otros de la pandilla le caen a palo. Que te voy a decir algo. En una época, claro, hace ya muchísimos años, ese Liceo Unión Panamericana, a pesar de ser del sistema público educativo, se consideraba en aquel momento en ser prácticamente un colegio privado. O sea, por la forma en cómo se manejaba ese Liceo Unión Panamericana, pero te estoy hablando de los años 90. Claro. Te estoy hablando de los 90. Es un gran centro educativo, pero la sociedad dominicana está pasando por muchos cambios y la sociedad tiene poco control. El Estado es muy débil. Pero además, a mí me resulta extraño, por eso te pregunté el lugar. Miren, las pandillas son mecanismos de defensa de los jóvenes que viven fuera del Estado de Derecho. Es muy difícil que una pandilla se forme en Naco o en los Hamptons de New York. Se forma en el Bronx, donde el Estado de Derecho es débil. Por eso yo te pregunté, ¿dónde es? Porque me parece que ahí en esa zona
Es una zona, aunque no es una zona muy familiar, ¿no? Es más una zona como comercial, Productiva, industrial, comercial, productiva. sí, claro. Pero me parece extraño que ahí una pandilla tenga tiempo y espacio para organizarse. Bueno, esa es la situación. Las pandillas son como el cáncer, ¿eh? El cáncer es un mecanismo de defensa celular La que situación se termina da dañando el cuerpo. en el mismo centro de la ciudad. Y, Raro eso ahí. ¿Y por qué traigo esta información aquí al programa? Hace un tiempo, en mis reflexiones personales sobre la política y la vida en común, he definido las plazas públicas y los parques como los grandes templos de la democracia. Y así surgió la democracia, en plazas públicas, en Atenas. Y Pericles así lo promovía. Y lo veo como los grandes templos de la democracia porque una plaza pública, un parque, es un lugar donde todos podemos participar sin hacerle daño a otros y todos somos dueños de la plaza pública. No hay un particular en el marco de un orden. Entonces, si hay un templo que debe ser sagrado para todo el mundo, no importa su religión, debe ser un espacio público. Pero para mí también hay otros templos de la democracia y de la vida en común. Son las escuelas. Para mí una escuela es un templo. Debe ser un templo siempre, sagrado. Porque ahí es que se cultiva la sociedad que somos y la que queremos ser. Y ahí es donde nosotros llevamos a los seres indefensos que queremos convertir en ciudadanos de bien para que se beban, para que se coman, para que integren a su piel y a su cerebro el acumulado del conocimiento y de lo mejor de miles de años de humanidad. Entonces, un centro educativo debe ser un templo sagrado. Y si hay fallos en la seguridad ciudadana, si hay fallos en el Estado, no deben darse en esa dimensión en un centro educativo, a tal punto que llegue a que se formen bandas y que un estudiante que va al templo, que es la escuela, tenga que quitarse la camiseta porque si lo identifican con el nombre de su templo, lo agreden y hasta lo pueden matar. Entonces hago un llamado a las autoridades para que tomen esto en cuenta y que no se repite porque es un mal símbolo. Eso es una muy mala señal, un mal indicador, un síntoma terrible de lo que pasa en la sociedad dominicana, que ni en la escuela un estudiante está seguro. Así que muy preocupado por esta situación y ojalá que no pase de ahí y que no se repita, porque entiendo que si algo debe identificar una sociedad que tiene más o menos un nivel de vida organizada es que la escuela se respeta y ahí no se puede descuidar la policía, ni mucho menos las autoridades de educación. En otro orden, voy a compartir brevemente, antes de pasar a lo político, te decía La Luz, el caso de Slavoj Zizek, que es uno de los filósofos más conocidos y más mediáticos en estos tiempos, sí, pero por sus posiciones disruptivas muchas veces. Y entonces, a él lo he invitado a un discurso en la inauguración de la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania. ¿Qué dice él? Que iba hasta el canciller de Alemania para la... Entonces, él comienza su participación identificando la participación de Hamas, calificándola de grave, de un abuso de Hamas, el ataque de Hamas, los daños que le provocó Israel, condenando todo lo que hizo Hamas. Y lo estaban aplaudiendo en el público, todo el mundo. Y entonces, él, después que lo aplauden, dice él, no me aplaudan ahora, esperen a lo que voy a decir. Tal vez después nadie aplauda. Y entonces comenzó a explicar las atrocidades y la falta de derechos de Israel para destruir a la sociedad civil, a los indefensos, a los niños en Gaza, en reacción a lo que hizo Hamas. Y ahí cae en el tema de la cultura de la cancelación. Y dice él, quiero que quede claro, condeno los atentados de Hamas sin atenuantes y le doy el derecho a Israel a defenderse. Pero tengo la sensación de que si uno habla del trasfondo de este conflicto, queda de inmediato bajo sospecha de defender a Hamas. ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad en la que hay ese tipo de prohibiciones? Y se va más lejos. Y dice, bueno, se dice que solamente los israelíes pueden identificar quién es antisemita. Bueno, está bien, tienen el derecho las víctimas de identificar quién es su victimario. Ahora, los palestinos no tienen ese mismo derecho.
y todo el que defienda a los palestinos es antisemita, porque esa es la etiqueta que se le está poniendo. Y además los palestinos también son semitas, son hijos de Sem. Sí, pero el semitismo tú sabes que lo han capitalizado una cuestión los más judíos. amplia, exactamente. Sí. Esto suena mal y él habla, esto en un momento en este programa vamos a llegar a ese punto, y esto es un señalamiento a la cultura de la cancelación, que te dice a ti que cuando tú tienes posiciones, a ti te pueden destruir mediáticamente porque tus posiciones no son cómodas al sistema y con las que no estoy de acuerdo. Así que muy interesante la posición de Slavoj Žižek en este momento en el que la defensa de la población palestina bombardeada hasta en sus hospitales cuando están recluidos se convierte en una condición de señalamiento por Israel y sus aliados. Por último, Julio, me sorprendió muy temprano en la mañana, cuando me preparaba para acá, que Peñaguaba continuaba con sus posicionamientos sobre alianza. Yo creía que a esta etapa ya eso no iba a seguir, porque lo que dijo para mí es grave. Escuchen esto. Dice José Francisco Peñaguaba en su Twitter: de manera responsable, dice Peñaguaba, denuncio plan para romper alianza parte de la cúpula del PLD en contubernio con el oficialismo. Todos sabemos por qué. Candidatos deben unirse para evitar planes que solo busca vender elecciones al gobierno. Ante alianzas tiene razones que no son políticas. Y vuelve y pone otro tuit. La historia se repite unas veces como drama, otras como comedia. Caínes, en acuerdo con el gobierno, matarán a Abel. No sé cuál es el fondo de lo que está diciendo, pero según José Francisco Peñaguaba, a esta hora del día, a las 9:30. Él tiene el síndrome de Vinicito. De la mañana. Sí. El síndrome de Vinicito, de la teoría de la conspiración. La Alianza Rescate RD eso es lo que tiene. está naufragando. El abrazo de los borrachos. Cambio fuera. Ay,